que es la justificación, la santificación y la redención. La buena lectura dice así: mas por él vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjense, este texto que acabamos de leer, hay tres fundamentos muy importantes, o tres cosas que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y estas tres cosas que el Eterno hizo fue para reconciliarnos con Dios y unirnos al Eterno. Dice que Cristo nos justificó, Cristo nos santificó y Cristo nos redimió. Son tres cosas importantes que cuando el hombre cumple a través de nuestro Señor Jesucristo estas tres condiciones, ante Dios Él va a estar unido. Pero mientras nosotros no cumplamos con estas tres condiciones, aunque nosotros digamos que hemos creído a Jesucristo, quizás podemos estar separados de la presencia de Dios. Y dice la Escritura que sin justificación no hay santificación, y sin santificación no hay redención. Y si no hay estas tres cosas, si no tenemos estos tres fundamentos, no estaremos con el Eterno en su reino. Por eso lo primero que vamos a aprender es con el tema de la justificación. Bueno, para poder saber por qué el humano necesita ser justificado, primero debe saber cuál es la condición en la cual hoy en día se encuentra. Necesitamos saber cuál es nuestra condición hoy en día. La condición hoy en día por la cual el ser humano necesita ser justificado es porque dice la Escritura que él está separado, él está apartado y él está caído delante de la presencia del Eterno por causa de sus pecados. Y por lo tanto, el hombre tiene la necesidad de ser justificado de todos sus pecados y restaurar a través de estos tres fundamentos, de estas tres cosas que hizo Jesucristo, restaurar su condición ante el Eterno o ante su Creador, y de esta manera Él pueda estar unido, porque ese es el propósito, que nosotros seamos uno con el Eterno, estemos unidos con el Eterno. Mire, hay personas que ellos saben que se encuentran en esta condición caída. Mucha gente lo sabe. Por eso usted puede ver gente que hace obras de caridad, hace donativos a instituciones, a centros de rehabilitación, porque ellos creen que a través de hacer esta obra, ellos están bien delante de Dios. Pero cuando nosotros venimos a la luz de las Escrituras y nos vemos en ella como en un espejo, nos vamos a dar cuenta que él está separado de la presencia de Dios y que su condición sigue siendo la misma como desde un principio. En la epístola que fue escrita a los romanos, dice lo siguiente, en el capítulo 3, verso 20, dice así, le voy a dar lectura. Dice: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Dice que nadie puede ser justificado a través de sus obras. Nadie. No importa cualquier cosa que usted haga. Mientras usted no cumpla con las demandas de la Escritura, usted va a estar mal delante del Eterno. Ahora, ¿qué hacen estas obras? ¿Qué hacen estos hombres? Bueno, las obras, lo único que hacen ante la sociedad es que ellos los visten y los justifican delante de las personas, pero su condición delante de Dios sigue siendo la misma, sigue siendo una condición caída, y por eso es que él tiene la necesidad de ser justificado. Ahora, ¿cómo podemos ser justificados ante Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a ser justificados ante Dios? Bueno, ya vimos cuál es la condición del hombre.
para poder saber cómo el hombre que se encuentra en esta condición, que es reprobable ante la presencia de Dios, pueda ser justificado de su condición pecaminosa. Dice la Escritura que él necesita ser justificado mediante la obra redentora de Jesucristo. Es decir, o más bien que consiste en que el hombre tiene que ser declarado justo por la absolución de sus pecados, y número 2, tiene que ser establecido como justo por la absolución de sus pecados. Ese es de esta manera, eso es lo que consiste. Cuando estudiamos el segundo capítulo de la carta que fue escrita a los Efesios, en el capítulo 2, en el verso 1, desde el verso 1, nos dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Si usted lo quiere buscar, búsquelo en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 1. Por lo tanto, tiene la necesidad de ser justificado de sus malas obras ante Dios. Ahora, ¿por qué el hombre tiene la necesidad de ser justificado? ¿Por qué tiene esa necesidad? Bueno, vamos al principio. Cuando Dios crea al hombre, dice que lo crea santo, lo crea justo y lo crea libre. Más que en la carta a los Efesios dice verdad, pero la verdad nos hace libres. Esa es la manera en que fuimos creados. Esa es nuestra naturaleza original. Que fuimos creados justos, santos y libres. Pero cuando el hombre utiliza su voluntad en el huerto del Edén para pecar, Dios expulsa al ser humano del huerto del Edén, que era una esfera espiritual donde él podía estar unido al Eterno, y al ser expulsado del huerto del Edén, queda separado, queda apartado, queda alejado de la presencia de Dios. Y mientras el ser humano viva bajo esta condición, bajo el yugo de la esclavitud y separado de Dios, está en enemistad contra Dios. Pero esa enemistad es en sus pensamientos, porque a través de sus pensamientos el hombre se opone a la palabra de Dios, se opone a las cosas que tienen que ver con el Eterno. Y no tan solo esto, está en enemistad contra Dios o se volvió un enemigo de Dios, sino que cuando él peca y es expulsado del huerto del Edén, se levanta un acta de decretos en contra de él, que lo declaran como culpable ante el Eterno. Ahora, quizás usted puede decir, pero pues yo me siento bien delante de Dios. Sí, a lo mejor usted se puede sentir bien, pero ahorita vamos a ver a la luz de la palabra de Dios si verdaderamente nosotros hemos sido justificados, porque a veces creemos racionalmente que estamos justificados delante de la presencia de Dios, pero no hemos cumplido con las demandas o las exigencias de la palabra de Dios. Entonces, cuando se levanta un acta de decretos en contra del hombre y por esta acta de decretos que ha sido levantada en contra del hombre, es declarado como culpable, como un transgresor de la ley, y por esta razón tiene la necesidad de ser justificado. ¿Ok? Fíjense, hace años escribí una tesis en la Facultad de Teología, donde el título se llama Lo que separa al hombre de Dios. Y en esa tesis asenté cuatro puntos importantes, que son pecados contra la ley divina, pecados contra Dios, pecados contra el prójimo y pecados contra uno mismo. Imagínense, hay 4 clases de pecados. Ahora imagínense cómo está nuestra lista cuando no hemos sido justificados delante de Dios. ¿Qué lista tan grande? Hemos cometido pecados contra la ley de Dios. ¿Cuántos pecados no hemos cometido contra la ley de Dios? ¿Cuántos pecados no hemos cometido contra el prójimo? ¿Cuántos pecados no hemos cometido contra nosotros mismos? ¿Cuántos pecados no hemos cometido contra Dios? Los seres humanos, mientras no hayan sido justificados ante Dios, tienen una gran listísima en su contra, una lista de pecados.
Ahora, ¿qué es un decreto? Bueno, si está hablando de un decreto, bueno, ¿qué es un decreto? Un decreto es un documento legal donde se establece a una persona una lista de delitos cometidos contra la ley. Ese es un decreto. Y no solo, sino que lo declara culpable y transgresor de la ley de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es ese decreto que fue declarado en contra de nosotros? ¿Cuál es ese decreto? Dice el libro de los Romanos que la paga del pecado es muerte. Y sabemos que la palabra muerte significa no solamente muerte física, muerte espiritual, sino que quiere decir separación. Entonces quiere decir que el decreto fue que el hombre viva separado de la presencia de Dios. Por eso es que necesitamos ser justificados. Ahora, ¿cómo se puede anular esta acta de decretos? ¿Cómo es que se puede anular? Porque si hay un acta de decretos en contra del hombre que vive separado del Eterno, ¿cómo se puede anular esa acta de decretos? Bueno, en la epístola que fue escrita a los Colosenses, en el capítulo 2, si usted le gusta buscar, verso 2, verso 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, os dio vida juntamente con él, anulando el acta de decretos que había en nuestra contra, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Fíjense, hay dos cosas como es anulada el acta de decretos. Número uno, a través del sacrificio de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Número dos, a través de que confesemos nuestros pecados y nuestros pecados nos sean perdonados. Así es como se anula un acta de decretos ante el Eterno. Pero bueno, una vez que ha sido anulada esa acta de decretos que había en nuestra contra, ahora sí, el hombre necesita ser justificado ante Dios de que ya no es un pecador, de que ya no es un transgresor de la ley. Ya se anuló el acta, ahora tiene que ser justificado delante de Dios, que ya no es un transgresor de la ley. Ahora, ¿cómo puede el hombre ante Dios ser justificado y para que ya no sea considerado como un transgresor o como un pecador? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, para esto necesitamos saber cuál es la causa instrumental por la cual el hombre es justificado. Bueno, una causa, vamos a ver una causa instrumental. Una causa es un medio por el cual algo se lleva a cabo. Es un instrumento, es aquello que se utiliza para cumplir un propósito. Fíjense, el doctor Sproul, en un libro que se titula Todos somos teólogos, él habla sobre esta causa instrumental y él la explica de la siguiente manera. Dice: para hacer una estatua se necesitan de una roca y de una herramienta. En este caso dice que el instrumento es un cincel y un martillo para poder hacer una estatua. Pero él dice que la causa instrumental o el medio por el cual se puede hacer esta dicha estatua es el cincel y el martillo. Esa es la causa instrumental por la cual se puede cumplir un propósito. Ahora, por eso decimos que hay una causa instrumental que provoca que el hombre sea justificado. Debe de haber una causa que provoque que usted y yo seamos justificados delante del Eterno. Ahora, para poder saber cuál es esta causa instrumental, necesitamos leer ahí en el libro de los Romanos, capítulo 5, verso 1, que dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, este texto que acabamos de leer nos dice que la causa instrumental por la cual el hombre regenerado pueda ser justificado delante de Dios es la fe. Esa es la causa instrumental por la cual usted y yo vamos a ser justificados delante de Dios. Es decir, que el instrumento que utiliza Cristo para que usted sea justificado es su fe. Esa es la causa instrumental, la fe. Pero
cuando hablamos de una fe, no estamos hablando de cualquier fe, porque muchos a veces vivimos equivocados en que tenemos una fe correcta, pero la fe que nos va a justificar, la causa instrumental que nos va a justificar delante del Eterno, está basada sobre 3 fundamentos, para que declaren que tenemos una fe viva y verdadera. Y esta fe viva tiene que provocar algo, tiene que dar un fruto, tiene que manifestar algo de que está viva. No sé si me estoy explicando. Usted, pues yo tengo fe, yo he creído en Cristo, he sido justificado. Bueno, entonces esa fe tiene que manifestar algo, tiene que dar un fruto, por así decirlo. Pero esta fe que nos va a justificar delante del Eterno tiene 3 aspectos. Ok, te lo voy a enseñar, vamos a ir rápidamente. Ya tiene ahí Romanos 5.1. Ahora regrésese ahí a Romanos capítulo 3, verso 22. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ok. Hemos venido enseñando que la única manera por la cual el hombre regenerado es justificado ante Dios es por medio de la causa instrumental que se llama fe. Ahora, ok. Pero dijimos que no tiene que ser una fe cualquiera, sino una fe viva. Y esta fe viva tiene que dar un resultado. Ok, vamos bien hasta aquí. Por eso dice Santiago, fíjense, mire, vamos a Santiago rápidamente, antes de continuar. Vamos a ver los 3 aspectos de la fe. Santiago capítulo 2, verso 17 dice: así que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Es decir, que si tu fe no tiene resultados, no hay un resultado en tu fe, está muerta en sí misma. Ajá, ok. Y el primer aspecto de nuestra fe, por la cual somos justificados, es que debemos de conocer el contenido de nuestra fe. Usted tiene que conocer ese contenido de su fe, para que podamos ser justificados de nuestros pecados delante del Eterno. Si usted no conoce el contenido de su fe, difícilmente usted va a ser justificado ante Dios de toda esa acta de decretos que había en su contra. ¿Sabe cuál es el contenido de nuestra fe? El contenido de nuestra fe se llama Jesucristo. Ese es el contenido. Y por lo tanto, tenemos que conocer ese contenido. Usted no va a poder creer o confiar en algo al cual usted no conoce. Usted tiene que conocer ese contenido para poder confiar en él. Por ejemplo, ¿qué tenemos que conocer de Jesucristo? ¿Qué tenemos que conocer del contenido de nuestra fe? Bueno, para que nuestra fe sea viva y verdadera, es importante que el primer paso sea comenzar a conocer el contenido de nuestra fe. ¿Cuál es? 1, que Cristo es el Hijo de Dios. Usted tiene que conocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el primer paso que usted debe de saber. Usted tiene que conocer que Cristo es la expiación de sus pecados. Usted tiene que conocer que Cristo es su Redentor. Usted tiene que conocer que Cristo perdona pecados. Usted tiene que conocer que Cristo es el Salvador del mundo. Que Cristo resucitó entre los muertos. Eso es lo que usted tiene que conocer. Porque muchos dicen, no, es que yo tengo fe. Pero a veces usted no conoce el contenido de esa fe. No sabe cuál es el contenido de la fe. Por eso muchos quizás no han sido justificados, porque dicen, tengo una fe emocional, pero no saben cuál es el contenido de esa fe. Y ese es el primer paso. Pero fíjese, no solo basta con haber conocido sobre el contenido de nuestra fe,
sino que también tenemos que creer en el contenido de nuestra fe. Usted tiene que creer, dice, ok, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo es nuestro Redentor. Ya lo conoció, ahora usted tiene que creer en ese contenido. Y una vez que tenemos el conocimiento y hemos creído, el siguiente paso, el siguiente aspecto de nuestra fe es que usted tiene que estar convencido del contenido de su fe. Ya lo conoció, ya creyó, ahora tiene usted que estar convencido del contenido de su fe. Debe tener la convicción de que Cristo murió por usted, de que Cristo es el Hijo de Dios. Muchos pueden saber sobre el contenido de la fe cristiana, pero no estar convencidos del contenido. Algunos pueden decir, bueno, pues yo he conocido que Jesucristo perdona pecados, pero eso fue en los tiempos de que ni siquiera anduvo en la tierra, o es una historia, o es un hombre común. Por ejemplo, los testigos de Jehová conocen que Cristo es el Salvador del mundo, pero ellos no están convencidos y no creen que Jesucristo puede salvar al mundo. No sé si me estoy explicando. Por eso, antes de que alguien pueda creer en el contenido, tiene que él estar convencido de que el contenido en el cual él está conociendo es real y es verdadero. Estar convencidos plenamente que lo que dijo Cristo por medio de las Escrituras es verdad. Porque yo puedo decir, pues yo creo en Cristo, que Él me perdona mis pecados. Pero a veces me ataca un pensamiento y me dice, no, Él no te perdona tus pecados. ¿Y sabe por qué nos ataca? Porque usted y yo quizás no estamos convencidos plenamente de que Él ya me perdonó los pecados. Por eso muchos se atormentan en su mente en que no les han sido perdonados sus pecados. Dice la Escritura, pecado confesado, pecado perdonado. Y tú tienes que estar convencido de eso. Eso es a lo que se refiere tener la convicción del contenido de nuestra fe. Y número 3, otro aspecto es que tenemos que confiar en el contenido de nuestra fe. Conocer y creer en el contenido de nuestra fe a veces no es suficiente. Porque, mire, le voy a decir por qué. Porque incluso los demonios creen, conocen y creen en Dios. Cuando usted en la epístola de Santiago, en el capítulo 2, verso 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces. Pero también los demonios creen. Dice, los demonios saben que hay un solo Dios. Los demonios creen que hay un solo Dios. Pero ¿sabe cuál es su problema? Su problema es que ellos no confían en Dios. Ese es el problema. Por eso digo, a veces no basta con creer en Dios, conocer y creer en Dios, sino que hay que confiar. Tenemos que confiar. La fe instrumental que nos justifica será activada solamente cuando conocemos, estamos convencidos y confiamos en el contenido de nuestra fe. Mientras no cumplamos con esos 3 aspectos que nos demanda la fe para ser justificados, no vamos a poder ser justificados ante Dios. Hay gente que dice, yo tengo fe en Cristo, pero puede ser una fe muerta. ¿Por qué? Porque una fe muerta no hay resultados, y una fe viva tiene que tener un resultado, tiene que dar un fruto, se tiene que ver. Cuando nosotros tenemos nomás un conocimiento intelectual sobre la justificación y no una confianza
personal en el contenido de nuestra fe, usted puede decir, bueno, yo creo que Jesucristo me puede sanar. Porque usted lo leyó en la Biblia que dice que Jesús andaba enseñando, predicando y sanando. Pero no confiar en que Jesús puede hacer algo sobrenatural para sanarlo. ¿Por qué? Porque usted va a confiar primeramente en la ciencia y en la medicina. No sé si me expliqué. A veces la gente dice, no, pues yo creo en Cristo, pero tiene más confianza en las cosas humanas. Cuando uno dice yo confío, es que no importa de qué manera Jesucristo obra en tu vida y obra en mi vida, uno va a estar confiando plenamente. Mire, es fácil meternos en nuestra cabecita que la justificación es por la fe, pero es más difícil confiar plenamente en todo aquello que hizo el Señor Jesucristo. Es lo más difícil. Todo el mundo sabe que la justificación es por fe. Quiero terminar con esto. Lo único que justifica al hombre ante Dios es nuestra fe. No hay otra cosa. Es nuestra fe en Cristo. Pero no una fe, como le decía yo anteriormente, no una fe muerta, sino una fe viva, la cual tiene 3 aspectos que cumplir para que den un resultado. Conocer el contenido. Número 2, estar convencidos del contenido. Número 3, confiar en el contenido. Cuando el hombre cumple con esos 3 aspectos de la fe, tendrá una fe viva, la cual lo justificará ante Dios. Amén. Shalom, que el Eterno les bendiga.